Bueno, continuando con la explicación de la herida de rechazo, aquí voy a hacer un énfasis. El despertar de ella, es decir, cuando se comienza, es en la barriga, en la gestación o en el primer año de vida. Y la genera el padre del mismo sexo. Pero ¿qué pasa? Hay niños que le ocurre que pueden sentir resentimiento, rabia, odio, incluso hasta la muerte al progenitor que le generó el rechazo. Entonces, de acuerdo a todas las características presentadas, si usted se identifica de que usted le ha originado eso al hijo, entonces usted le ha generado la herida de rechazo. Pero el deber ser se origina como se los mencioné y se los dije en los videos anteriores, ¿vale? Ahora, ¿qué le pasa a estas personas? ¿Cuáles son sus características? Bueno, existen extremos en ellos. O son muy delgados o son muy gordos. Entonces, estas son las características que presentan. El cuerpo es estrecho, es muy delgado, es pequeño, parte superior es muy contracturada o plegada sobre sí misma. Algunas partes de su cuerpo es más pequeña de lo normal y algunas partes de su cuerpo tienden a ser asimétricas. Así que se nota a legua, así, a simple vista, que hay una diferencia significativa en algunas partes de su cuerpo. La puedes notar ahí mismo. Aparte de esto, ellos presentan un hueco, bien sea en el cuerpo, en el pecho, en la espalda o en el vientre. Y también les falta alguna parte o un trozo del cuerpo, bien sea en el pecho o en las nalgas. Tienen una voz muy débil y muy apagada. Son muy tímidos. Les gusta llevar ropa negra y tienen problemas de la piel, sobre todo en el área de la cara. Y por lo general tienen ojos pequeños y mirada huidiza. ¿Qué pasa? Esto es solamente cuando las personas tienen la herida profunda, pero también se da el otro caso, que es cuando la gente tiene la herida menor, que puedes tener el cuerpo muy grande y los ojos muy pequeños, o los ojos pequeños y huidizos, y el cuerpo muy grande y los tobillos pequeños. Entonces, se pueden dar de esa manera. Entonces, ¿qué les pasa a estas personas? Bueno, tienden a caer en los extremos. O son muy delgados, como les mostré la imagen, o son muy gorditos. O tienen mucho sexo, o no tienen sexo. Se pueden desvincular. O del amor pasan al odio. Entonces, esas son una de las características fundamentales de estas personas. Aparte de esto, una de las actitudes y comportamientos que presenta este niño cuando está en su etapa de pequeño, bueno, por lo general es un niño que con frecuencia vivirá un mundo imaginario, jugará con niños imaginarios. Y es un niño que va a estar, puede ser un niño tranquilo, prudente, que no te va a dar problemas. Y es un niño que se divierte en eso, en su mundo imaginario, o sencillamente él se construye castillos en el aire. Incluso ellos pueden creer que sus padres, como le dije anteriormente, se equivocaron en el hospital y que no pertenece a ese hogar, debido a las cosas que le mencioné en los videos anteriores, las actitudes que le ha generado ese padre, la manera en cómo fue tratado. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de estos niños inventan diferentes formas de huir de la casa. Entre ellas, su tenaz deseo de asistir a la escuela. Entonces, sin embargo, si ahí le generan rechazo, entonces él se va a rechazar a sí mismo. ¿Y qué pasa? Todo el tiempo va a estar así como en la luna, va a estar distraído. Es decir, él va a estar en su propio mundo. Le cuesta mucho compenetrarse con sus compañeros de clase. Siempre se va a buscar aislarse, siempre va a estar solitario. Eso le pasa a ellos. También se puede presentar una de las cosas comunes que hacen cuando los visita alguien en el hogar. El niño puede esconderse. ¿Con qué finalidad? Lo hacen para que el padre se preocupe y los vaya a buscar. Y eso lo hacen con eso, de manera inconsciente, porque él piensan y creen que si no se dan cuenta, o que se den cuenta de que existo, entonces se busca desaparecer para que el padre se preocupe y lo vayan a buscar. Y entonces se crean estas situaciones para intentar comprobar por sí mismas o que realmente se sientan o no valorados, o respetados, o deseados, o rechazados. Entonces hacen estas situaciones. Aparte de esto, muchos de estos niños por lo general son más pequeños que el promedio y con frecuencia parecen un muñeco. Entonces muchas madres, y son muy frágiles, y muchas madres tienden a sobreprotegerlo, porque eso es algo innato en el ser mamá.
que es lo que cuando yo les hablo a la gente, cuando nosotros caemos en los extremos de sobreproteger o somos demasiado permisivos, entonces estamos haciendo las cosas incorrectas. Hay que buscar el equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? El niño cuando se siente que usted le hace todo, porque usted lo ve frágil, lo ve pequeño, que no puede hacer nada, entonces el niño más bien se va a sentir sofocado. Incluso ahí va a comenzar a sentir rechazo. Entonces, por lo general, el niño siente que le están rechazando en que no es útil para nada, en que él no es capaz de hacer nada. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, que hay que dejarlos ser como son y dejarlos que formen parte de la vida normal. Porque ¿qué pasa? Una vez que estos niños crezcan, por lo general sucede que algunas partes de su cuerpo es como que se congeló, se paralizó. Entonces son unos adultos, pero con algunas partes de su cuerpo de niño. Les pasa esto. Ahora, las otras cosas que le pasa a ellos, bueno, que ellos se sienten incomprendidos, no quieren estar en los lugares, en ningún lado, se sienten abrumados, tienden a desaparecer. Por lo general, muchos de ellos, por lo general, creen profundamente que no vale la pena existir, que no se merece estar viviendo, o se sienten constantemente insatisfechos o por lo que es o como son, se consideran que nulos o incluso pueden pensar que no tienen valor, es decir, que son un cero a la izquierda y tienen baja autoestima. Aparte de eso, están convencidos de que sin él, si él no existe, no supondría una gran diferencia. Y se perciben distintos al resto de la familia. Empiezan a pensar que es como la oveja negra de la familia. Comienzan a tener esos pensamientos. Aparte de eso, se sienten aislados de los demás, incomprendidos, y por ellos, pues, y por sus seres queridos, por todo lo que forma su vínculo familiar, o dentro de un grupo. Y a menudo se sienten solos, inquietos y muy febriles. Aparte de eso, él ha desarrollado muchas estrategias para escapar, como el alcohol, las drogas, los juegos virtuales, el dormir y el marcharse precipitadamente de un sitio. Y tienden a caer también el alcohol. Entonces, por lo general, ellos se protegen de manera inconsciente, negándose a admitir las cosas y se aíslan con facilidad de todo lo que está a su alrededor, de su mundo exterior, y buscan refugiarse en su propio mundo imaginario, o estando siempre, como le dije, en la luna, en su mundo astral. Y puede incluso preguntarse qué hacen aquí en la tierra, por qué llegaron a vivir, por qué existen. Se hacen esos pensamientos negativos. Y bueno, y cuando están solos, sus emociones le abruman, sobre todo sus miedos, y le da importancia a lo material, todo lo relacionado con el espíritu, y al mundo intelectual le atrae. A lo material la importancia es poca. Es decir, saben que es importante, pero no enfoca su tiempo y energía en eso. Aparte de eso, estando en grupo, habla poco y no expresa sus emociones ni lo que piensa, porque piensa que lo que va a decir no está acorde con lo que están preguntando o con lo que se está hablando. Tiene miedo a molestar y parece pensar que lo que va a decir no es interesante. Y a veces la gente lo considera muy solitario y por eso siempre lo dejan solo. Y cuando más se aísla, bueno, más invisible parece. Y aparte de esto, en presencia de alguien que le levanta la voz o que se vuelve agresivo con él, abandona rápidamente la escena antes de entrar en pánico, porque ese es su gran miedo que oculta, el pánico. ¿Por qué? Por las vivencias que estuvieron viviendo en su hogar. Entonces, cuando se hace un adulto, comienza a presentar todas estas características, todos estos comportamientos. Y bueno, y para terminar con esta herida, es necesario también mencionar acá que cuando más profunda sea la herida de rechazo, es una persona que más atraerá circunstancias para ser rechazada o para rechazar a los demás. ¿Eso qué pasa? Todo lo que tú le tienes miedo, lo vas a traer. Y si no, lo vas a provocar. Y vamos con todo lo que tú puedes, ¿vale?